Este es el análisis de intermercado de Argentina. Vamos a empezar como siempre por la soja. Básicamente mantenemos el mismo outlook de la semana pasada y de la anterior. Seguimos con una señal de venta activa, eso es indiscutible, no hubo ninguna puesta en discusión, pero se está dando lo que nosotros esperábamos, un pequeño rebote. Todavía no alcanzó los objetivos que me había planteado. Básicamente yo apuntaba a una búsqueda del nivel de 1080, 1100. ¿Por qué el nivel de 1080, 1100? Básicamente era el retroceso del 38%, vemos aquí 38%, 1083, que es el 38% de esta caída que tenemos aquí. Así que mínimamente era el objetivo de máxima probabilidad. Se estancó, se acercó mucho a la zona del 25%, pero todavía le quedan 3 días a una semana eh, adentro para posibilitar la búsqueda de 1080, ya que para mantener la proporción entre este movimiento de aquí y este movimiento de aquí, mínimamente el proceso debería seguir por lo menos 2 o 3 días más y generar un nuevo máximo respecto al máximo del día 21 de julio. Las proporciones deberían mantenerse de ese modo, no es garantizado, pero básicamente es lo que debería suceder. Básicamente, aunque sea, deberíamos generar un nuevo máximo hacia la zona de 1050, pero de todos modos el objetivo más probable sigue siendo 1083 con 91, ya sea que la resistencia 1050 sea lo suficientemente fuerte como para contener esta posibilidad o no. Resumamos, seguimos con señal de venta activa, pero estamos en el proceso de rebote que tiene un punto de referencia como este de aquí, así que por esa razón mínimamente deberíamos llegar a 1080, y ojo que si se afirmara mucho deberíamos abandonar la hipótesis de que esto es un impulso bajista, pero eso es adelantarnos demasiado. Por ahora estamos en un rebote que debería continuar un poquito más al alza, mínimamente hacia la zona de 1080, 1100 puntos. De todos modos, recordemos, seguimos con una señal de venta activa confirmada y tenemos un 65% de probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo del 16 de julio, así que mucha precaución, pero de todos modos si se generara un nuevo movimiento bajista por debajo de la zona de $1000 en Chicago, tendríamos el soporte en make or break en la zona de 922,82 con fechas de resolución como soporte para habilitar un movimiento al alza o por el contrario ceder y acelerar la baja para el 31 de julio o entre esa fecha y el 2 de septiembre. Ven que es un rango muy amplio, así que nos deberíamos concentrar en la zona final de julio y principios de agosto. Por esa razón, mucho cuidado porque tenemos una señal de venta activa, pero por ahora lo más probable es que el rebote siga, más allá si después más que un rebote se vuelve un impulso alcista o no. Por el momento solamente podemos especular con que el rebote está en proceso, pero mucha precaución porque tenemos una señal de venta confirmada y todavía activa. En términos del dólar no hay mucho para agregar, lo vengo diciendo hace un par de semanas largas en todo este proceso de aquí. Lo más probable es que se mantenga estable en estos niveles. De todos modos, estamos viendo que sigue la presión para compra de dólares, pero no vemos que se logre quebrar el nivel de 380 con mucha fuerza. Tenemos un 80% de probabilidades de nuevo máximo para el dólar transferencia respecto al máximo de 382. Recuerden, yo siempre analizo el dólar transferencia porque es el más importante. El dólar paralelo o el de casa de cambio normalmente es más alto que el que yo menciono en estos gráficos, en estos videos. De todos modos, lo más probable es que se mantenga en esta zona de aquí, de 380. Recuerden lo mismo que le vengo diciendo hace un par de semanas. El tipo de cambio real sigue atrasado, pero ya hubo una descompresión vía movimientos intradivisas entre diversas divisas que son muy importantes para nosotros, como para el comercio exterior, obviamente, y hubo una devaluación importante desde la zona de 315, 310, con un mínimo de 302 hacia la zona de 380, así que eso descomprimió un poco la situación, ciertamente, y por eso estamos viendo esta estabilidad que se ve en este momento. Este es el índice de riesgo país. Lamentablemente la semana pasada había mencionado que iba a hablar poco de los bonos y del riesgo país porque iba a ser un video adicional. Lamentablemente tuve un problema técnico y tuve que decidir entre tratar de salvarlos todos o salvar todos los videos o salvar los más probables que se salvaran, y fueron los de siempre. Y por esa razón comenté poco del tema de los bonos en la ocasión anterior. Básicamente apunto a lo mismo de antes. Con el KEVE 1500 la búsqueda de 1000 era el objetivo más probable, pero ahora ya estamos en 1000 y vemos cómo se acotó el comportamiento del riesgo país. Se está acotando cada vez más. De todos modos, el riesgo país no es la clave acá. Ahora voy a hablar de cuál es la verdadera clave para analizar el riesgo en términos de sobretasa. El riesgo país tiene un error fundamental que básicamente ustedes no pueden operar riesgo país. Es solamente un índice, como es el índice Merval. El índice Merval puede ir para arriba, para abajo, pero una señal de compra en sí en el índice Merval no les sirve para operar papeles, ¿ok? Bueno, con el riesgo país y los bonos es exactamente lo mismo. De todos modos, es útil porque es un índice que es fácilmente accesible en cualquier
publicación económica, o si tienen algunos servicios de datos más avanzados pueden acceder a gráficos como este que están viendo acá, y por esa razón lo analizo porque realmente es una buena proxy del mercado de bonos a pesar de que no es lo mejor. La debilidad del riesgo país debería continuar, pero como dije antes, fíjense lo que mencionaba hace un tiempo, es probable que se mantuviera en rangos más acotados que lo que estamos viendo. Hay que desestimar completamente este 11% de probabilidad de nuevo máximo, primero porque es muy baja como para habilitar un nuevo máximo desde la zona de 1000 hasta la zona de 2000, y segundo porque se basa en un conteo erróneo. Me tomé el trabajo de calcular a mano la probabilidad de nuevo mínimo, que es la importante para el riesgo país, nuevo mínimo respecto de este nivel de 957 que se dio el 12 de junio. Hay algunas publicaciones que están diciendo que por primera vez desde octubre el riesgo país está debajo de 1000, eso es incorrecto, estuvo el 12 de junio debajo de ese nivel. Y concretamente lo que quería mencionar era que después de haber calculado la probabilidad a mano de nuevo mínimo, da una probabilidad de nuevo mínimo respecto al pivote del 12 de junio de 57%. Así que es probable que incluso el riesgo país ceda un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito más. La coyuntura no da realmente para que se mantenga a niveles pre-crisis. Estamos hablando de niveles de estabilidad de la zona de 750 puntos. Realmente sería irracional verlos ahí, y si bien ya hay bonos caros, si el riesgo país alcanza el nivel de 750, realmente dada la coyuntura habría bastantes bonos que se pondrían muy caros y darían oportunidades a ciertos arbitrajes. Pero vamos a hacer una pausa en el tema del riesgo país y vamos a inclinarnos un segundo al tema de los credit default swaps. ¿Por qué? Porque básicamente el riesgo país no lo pueden operar, pero el credit default swap sí. Este es el gráfico del credit default swap y como ven es muy diferente. Fíjense que el máximo en el peor momento, en diciembre del año pasado, llegó al nivel de 4.553 puntos. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Está acá. Voy a mandarme para el lado derecho para que vean el punto máximo. Acá está, 4.578 puntos con 53. Es decir, el inversor internacional estaba dispuesto a comprar deuda argentina solamente mediante la compra adicional de un CDS para bajar el riesgo, y estaba dispuesto a pagar 45 puntos de sobre tasa. Recuerden que, por ejemplo, el AM11 en ese momento llegó a pagar el 80% de TIR, entonces seguía siendo un negocio, pero de todos modos es muy importante que siga más en la tasa del el gráfico del CDS argentino que el riesgo país, por eso, porque esto es operable. Esta es la verdadera sobretasa que el país debería pagar. Fíjense que también estancó un poco en el nivel de 2000 puntos, es decir, 20 puntos de sobretasa se pedía. Esto no es en términos tanto de TIR, sino más bien de current yield, ¿sí? Básicamente lo que es el CDS es lo que deberían transferir al tipo que los asegura para que en caso de un evento de crédito les cubra las condiciones de emisión correspondientes. Es básicamente como un seguro de vida. Y fíjense que a pesar de que se estancó bastante en 2000, en los últimos días tuvo una baja adicional bastante fuerte que la puso en un mínimo de 1809 puntos, es decir, 18% de sobretasa debería pagar para eh, para dentro de 5 años, esto es el CDS de 5 años. Repito, 1809 puntos, es decir, 18,09% de sobretasa para emisiones nuevas, porque esto es lo que debería cubrirse. Si el CDS necesita 1809, mínimamente el gobierno, si quisiera emitir deuda, se debería emitir con por lo menos el 25%. ¿Por qué? Porque sería lo que paga un bono de un país mucho más estable, como sería el caso de Brasil, que pagan bastante, más 18 puntos porcentuales de sobreriesgo que estamos corriendo. Por eso mucho cuidado con esto. Lo importante es analizar el CDS, porque estos son realmente cosas operadas. Es decir, acá se operó el día viernes a 1809 puntos. No es el índice de riesgo país, que es un cálculo. Alguien o grupo de personas pagó, y bastante, contratos por 18% de sobretasa. Esa es la realidad del mercado de deuda argentina. No el riesgo país, no suposiciones de la TIR. Los inversores extranjeros que operan mucho dinero están dispuestos a entrar en activos argentinos de renta fija solamente pagando un CDS a 1809 puntos. Es demasiado, es muy alto, y eso explica la coyuntura que tenemos actualmente en Argentina. Finalmente,
Rápidamente vamos a ver el índice Merval. Tenemos un 63% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo del día 11 de junio en la zona de 1700, de resistencia de 1700 puntos, es decir, 63% es suficientemente alta. Y tenemos un target de quiebra reversión alcista en la zona de 1678,80, que si se quebrara ese nivel de 1678,80 o si lo prefirieran la resistencia de 1700 con un 63% de probabilidad de nuevo máximo, podemos ver una aceleración en el comportamiento del mercado accionario argentino representado por el Merval, que, repitamos, respecto a la semana pasada, tiene una señal de compra activa y unas altas chances de quebrar, aunque sea marginalmente, el nivel de 1700 puntos. Fíjense que si miran el gráfico semanal, vemos que, dado este gráfico que vemos así, ya se quebró el nivel de 1.61.8 y es básicamente indiscutible que esto es un impulso alcista. Hay que ver cómo continuará, pero básicamente se habilita la búsqueda de un nuevo máximo hacia la zona de 1.775 puntos como mínimo. Sí tenemos un 67% de probabilidad de nuevo máximo respecto del 12 de junio, pero la resistencia make or break la tenemos en 1.775 puntos. Así que mucho cuidado con el mercado accionario, sepan elegir las acciones porque hay muchos negocios.